Muy buenas noches, mis queridas hermanas. Estamos continuando con nuestro tema de una vida con propósito. Seguimos con el propósito 2, que fuiste hecho para la familia de Dios. Y el día de hoy vamos a mirar el tema cultivar la vida en comunidad. Este día vamos a mirar cómo convivir con las personas a nuestro alrededor. Yo sé que no es fácil, ¿verdad? Porque las personas somos complicadas, porque hay personas que son fáciles de tratar, mientras que otras son muy difíciles. Entonces el día de hoy es para eso, para mirar qué dice la palabra de Dios con respecto a esto. Porque la vida en comunidad, en comunión con la gente, requiere un compromiso extra, requiere un esfuerzo de nuestro lado, porque como les decía, pues no es fácil, ¿verdad? No es fácil la convivencia. Pero nosotros tenemos algo importante como cristianos, que es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo puede crear esa comunión verdadera entre nosotros, entre los creyentes, entre los hermanos de la fe. Pero el Espíritu cultiva con las elecciones que nosotros también tenemos que hacer. Es decir, el trabajo no es solamente del Espíritu Santo, sino que nosotras también tenemos que poner de parte y hacer en obediencia a lo que Dios nos manda para permitir una verdadera comunión entre hermanos, ¿no? Entonces, esas elecciones son compromisos que tenemos que asumir. Y Pablo nos señala esta doble responsabilidad. Y aquí nos dice que a los que buscan la paz entre las personas, Dios los premiará dándoles paz y justicia. Mire lo que dice, a los que buscan la paz entre las personas. ¿Qué es lo que nos está mandando Santiago aquí? Que nosotros busquemos la paz. Es decir, si nos encontramos en medio de un conflicto, no vamos a ir a echar candela ahí un poquito más, no, sino que tenemos que buscar la paz. Y Dios, por supuesto, Él todo recompensa, lo bueno y lo malo, ¿no es cierto? Lo bueno con bueno y lo malo también, todo lo que sembramos cosechamos. Y si sembramos paz, también vamos a cosechar paz. Entonces, según este versículo que nos dice que busquemos la paz para producir una comunidad cristiana, buscar esa paz, ¿no? Esta comunidad es la que nos demuestra el amor que se necesita tanto el poder de Dios como nuestro esfuerzo personal. Sí, el poder de Dios nos da ese amor que abunda, reabunda en nuestros corazones. Pero también nosotros necesitamos estar a tono con el Espíritu Santo y poder manifestar esa paz, buscar esa paz que tanto necesitamos. Queremos vivir en paz, pero si estamos peleando todo el tiempo con A o B, no vamos a mantener esa paz. Necesitamos buscar la paz. Y en Efesios 4:3 nos dice, hagan todo lo posible por vivir en paz, para que no pierdan la unidad que el Espíritu Santo les dio, que el Espíritu les dio. ¿Qué es lo que dice? No solamente que bueno, si se nos cruzó la paz por ahí, le tomemos, no, que hagamos todo lo posible por vivir en paz. Es decir, que nos esforcemos por vivir en paz. Como decíamos, pues se necesita tanto el poder de Dios, el Espíritu Santo que nos ayude, pero también
necesitamos de nuestro propio esfuerzo para vivir en paz con todos los demás hermanos en la fe, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede? Por desgracia, muchas personas se crían en familias con relaciones problemáticas, en relaciones que no son sanas, y más en el tiempo de hoy, les cuento. Hay matrimonios disfuncionales, hay situaciones muy difíciles dentro de las familias, se ha metido dentro de las familias, ya no es lo mismo que antes. Se ha metido dentro de las familias la droga, la liviandad en el tema sexual. Entonces, están careciendo estas familias de habilidades relacionales. Ahora se relacionan con el celular, pero estas relaciones personales empiezan en el hogar y son necesarias para la comunión verdadera. Y nosotras debemos enseñarles a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestras generaciones que nos van a preceder, cómo llevarse bien y cómo entablar relaciones los unos con los otros, miembros de la familia. Y no solo de nuestra familia de sangre, sino con la familia de Dios. Pero afortunadamente, en la Biblia está todo, ¿verdad? Dios no se olvida de nada y sí nos da instrucciones acerca de cómo vivir juntos. Aquí vemos al apóstol Pablo en Primera de Timoteo 3:14 al 15 que nos dice, espero visitarte pronto, pero te escribo todo esto por si acaso no llego a tiempo. Así sabrás cómo debemos comportarnos los que pertenecemos a la iglesia, que es la familia del Dios vivo. La iglesia sostiene y defiende la verdad. Aquí tenemos una comunidad que les puse ahí, todos sonreídos, todos muy contentos, como para una foto hermosa. Pero así es como Dios nos quiere ver. Ese tipo de familia es que Él quiere para nosotros. Y si estás harto de la comunión falsa, dices, no, es que en la iglesia hay mucha falsedad, es que en la iglesia hay hipocresía, es que, bueno, tú deseas cultivar una comunión verdadera y quieres desarrollar una comunidad fraternal en tu grupo pequeño, en tu clase de escuela dominical, en la iglesia. Pues para eso, mi querida hermana, necesitas tomar algunas decisiones difíciles frente a esto. Oh, se me pasó. Perdón, creo que se me pasó. Ahí estamos, ¿no? Bien, entonces tenemos que tener ciertos requisitos, como les decía, para poder cultivar una vida en comunidad. Y el primer requisito es la sinceridad. Debes estar lo suficientemente interesada para decir la verdad, pero de corazón, fraternalmente, con amor. Incluso cuando prefieras pasar por alto un problema o no tratar un asunto difícil, espinoso, que tú dices, ay, si yo voy con este asunto, seguro que levanto polvareda por ahí. Un asunto espinoso, difícil de tratar. Si bien es mucho más fácil permanecer en silencio. Ay, no, yo sí, mijita, no me meto en problemas. Mejor me callo la boquita y ahí quedo. No, mi hermana. Cuando las personas a nuestro alrededor tienen un patrón de pecado y tú observas ese pecado y el Espíritu Santo te redarguye y te dice que ese comportamiento del hermano, de la hermana,
es un pecado. Y es un pecado que puede traerles dolor, que les puede lastimar a esa persona o a otros. Entonces, no es lo que el afecto nos manda a hacer. No, pues es que yo no, mejor no me meto, mejor dejo ahí la situación, que ahí se arreglen entre ellos. Mi hermana, no es así la cosa. La mayoría de las personas no tienen a nadie que las ame lo suficiente como para decirles la verdad. Cuando tú hablas la verdad, aunque te duela, por lo cual persisten en sus conductas autodestructivas esas personas, y si no se les dice la verdad, continúan en eso. Por lo general sabemos que es necesario decirle a esa persona, pero nuestros temores nos impiden. Dicen mejor no, mejor quédate callada, come callado, como dicen algunos, ¿no? Muchas relaciones han sido perjudicadas por el temor y nadie tuvo valor de hablar en el grupo mientras la vida de uno de los miembros se dañaba, se iba por mal camino. Y tú calladita. En Primera de Timoteo 3 14 al 15 dice, espero visitarte pronto, pero te escribo todo esto por si acaso no llego a tiempo. Así sabrás cómo debemos comportarnos los que pertenecemos a la iglesia, que es la familia de Dios vivo. La iglesia sostiene y defiende ¿qué? La verdad. Si tú eres una cristiana verdadera, mantén la verdad en tu vida. Y a veces hay que decir las cosas, aunque les duela, pero con verdad, pero también con amor. Es decir, yo voy a escoger las palabras precisas para no dañar a esa persona. Voy a decir las cosas con suavidad, con dulzura, para que no suene a crítica, para que no suene a, a juzgamiento, sino que le voy a contar la verdad de una manera en que lo acepte sin que le duela tanto en su corazón. Y créeme que la verdad os hará libres, dice la palabra de Dios, ¿verdad? La verdad os hará libres. Y esa persona a futuro te lo va a agradecer. Si tú vas y le dices las cosas con amor, si tú ves que es que una hermana ha pecado, se ha equivocado, ha desmayado en la fe y tú vas, le redarguyes con amor, le levantas de su pecado, algún día te lo va a agradecer. Pero si le dejas caído, ¿cómo puede agradecerte? Necesitamos los unos de los otros. A veces no tenemos conciencia de que estamos mal. Pero si otro tiene conciencia de que yo me estoy equivocando, puede hablarme y decirme estás mal. Pero claro, de buena manera, por favor. Estás mal. Puedes mejorar si esto sucede, ¿no? De alguna manera redarguir. No esperar a que esa persona acabe con su vida de alguna manera o separándose de la palabra, separándose de Dios. Redargúyela con amor. Entonces, ese es la primer requisito, es el primer requisito, la sinceridad. Y vamos a seguir con la sinceridad, a mirar la palabra de Dios en Efesios 4:5 que tenemos aquí, que dice, al contrario, el amor debe hacernos decir siempre la verdad, para que en todo lo que hagamos nos parezcamos cada vez más a Cristo, que es quien gobierna la iglesia. ¿Se acuerdan ustedes que clases anteriores vimos que Cristo es la cabeza de la iglesia? Él es el que gobierna la iglesia. Y si Cristo es amor, quien gobierna la iglesia está lleno de amor.
Y nosotros tenemos que llenarnos de ese amor que Dios nos da. Aquí en el versículo de Efesios hablan, dice la verdad, hablando la verdad con amor, hablando la verdad con amor, mis hermanas, porque no podemos formar una comunidad sin franqueza. Hay que ser real, hay que ser verdadero, franco. Y Salomón dijo en Proverbios 24, 26: una respuesta sincera es el signo de una verdadera amistad. Una respuesta sincera. A veces esto implica preocuparnos lo suficiente por quien peca o está siendo tentado para confrontarlo, pero con amor, con amabilidad. También Pablo dijo en Gálatas 6, del 1 al 2, dijo: hermanos, ustedes son guiados por el Espíritu de Dios. Por lo tanto, si descubren que alguien ha pecado, deben corregirlo. Mire que aquí la palabra no dice: si ustedes descubren que alguien ha pecado, calladitos se les ve más bonitos. No, dice que debemos corregir. ¿Cómo dice que debemos corregir? Deben corregirlo con buenas palabras, pero tengan cuidado de no ser tentados a hacer lo malo. Cuando tengan dificultades, ayúdense unos a otros. Esa es la manera de obedecer la ley de Cristo. Entonces, a veces, como les decía, implica confrontar, ¿verdad? A los hermanos, decir la verdad. Y muchas congregaciones y grupos pequeños son superficiales. No se meten en problemas de este tipo. ¿Por qué? Porque temen al conflicto. Pero la Biblia nos dice claramente que tenemos que hablar con verdad. Siempre que surja un asunto espinoso, un asunto problemático que puede provocar tensión, incomodidad, inmediatamente se lo pasa por alto para preservar, entre comillas, un falso sentido de paz. No hay paz real cuando se oculta la verdad. No hay paz real. Así que alguien sugiere no complicar las cosas y apaciguar los ánimos, pero el asunto nunca se va a resolver de esa manera. Y todos se resignan, todos saben cuál es el problema, pero nadie lo expresa con sinceridad. ¿Y esto qué produce? Esto produce un ambiente viciado, un ambiente falso. Y hay secretos y se multiplican ¿qué? Los chismes primerito. Supiste de la hermana. Yo te cuento para orar. ¿No? Eso es lo que suelen decir muchas veces. No, no, yo no estoy haciendo un chisme, sino que quiero para orar por este hermano. Ajá. Pero, ¿por qué se produce esto? Porque no hubo un confrontamiento sincero desde el inicio. No hubo sinceridad, no hubo verdad. Y se producen los chismes por estas situaciones. Entonces, lo mejor es confrontar con verdad, con amor. Seguimos con este tema de la sinceridad. Y la solución de Pablo para estos problemitas que se daban en la iglesia es muy directa. Y en Efesios 4:25 vemos, ¿no? Por eso ya no deben mentirse los unos a los otros. Todos nosotros somos miembros de un mismo cuerpo, así que digan siempre la verdad. Digan siempre la verdad. La comunión verdadera depende de la franqueza, ya que se trate de un matrimonio, de una amistad o de la iglesia. En una relación
el túnel de los conflictos puede ser la puerta de la intimidad. Hasta que no nos importe lo suficientemente como para enfrentar y solucionar los obstáculos conforme se vayan dando, nunca podremos tener una relación más estrecha. Cuando un conflicto es bien manejado y se encaran y se solucionan las diferencias, se estrechan las relaciones. La Biblia dice en Proverbios 28-23, el tiempo te demostrará que vale más una crítica sincera que un elogio. Ay, que qué bonito. No, dile francamente qué es lo que piensas. Es mejor la verdad que que un adulo, un elogio que no es sincero. Sigamos con la sinceridad. La franqueza no debe ser una licencia para decir lo que uno se le antoja y con las palabras que se le antoje y donde quiera y cuando quiera. Perdóname, eso tampoco es así. Eso es impertinencia, falta de tino. Las cosas hay que decirlas, sí. Hay que ser franco, sí. Hay que decir la verdad, sí. Pero todo tiene que pasar por un filtro de las tres T's. ¿Cuál es ese filtro? En el tiempo correcto. Yo tengo que buscar el tiempo apropiado para decir la verdad. No cuando los ánimos están caldeados, cuando los ánimos están tremendamente mal. Ahí yo cojo y porque yo soy sincera, cojo y le digo las cosas así como a mí me gusta. No, mi hermana querida, busco el tiempo apropiado. Busco el tono apropiado. Este es el tiempo, sí, esa es la primera T. También tengo que buscar el tono apropiado. No hablar con palabras golpeadas, con palabras groseras, sino continuo, tratando de no dañar a la persona que estoy hablando. Y a ver, tono, tiempo y tino. Y en el tiempo que necesito hablar, ¿no? Tono, tiempo y tino. Ah, continuo me faltaba, ¿no? Entonces, hablar a la persona con tino, es decir, mirando qué palabras voy a utilizar, cómo le digo esto a esta persona para no dañarle. Entonces, la escritura nos afirma en Eclesiastés 8:6. Lo cierto es que todo tiene su cómo y su cuándo decir las cosas, ¿no? Aquí es paráfrasis. Todo tiene su cómo y su cuándo. Nuestro gran problema es que no sabemos cuándo y cómo van a pasar las cosas. Ni hay tampoco nadie que nos lo pueda decir. ¿Ven ustedes? Todo tiene su tiempo, tino y tono. Todo. Su cómo y su cuándo, dice la palabra, ¿no? Las palabras que se dicen sin pensar dejan cicatrices profundas muchas veces, heridas en la otra persona. Así que busquemos las palabras apropiadas para no crear ni generar ese tipo de cicatrices profundas. Y Dios nos manda a hablarnos unos a los otros en la iglesia como miembros amorosos de una familia. En primera de Timoteo 5 del 1 al 2 dice, cuando corrijas a un anciano, no lo regañes. Al contrario, aconséjalo como si fuera tu propio padre. Trata a las ancianas como a tu propia madre.
a los jóvenes como a tus hermanos y a las jóvenes como a tus hermanas, es decir, con respeto. Cuando hay respeto en intermedio, las cosas fluyen, porque voy a buscar lo apropiado, el tiempo, el tono, el tino, y con el respeto necesario, créeme que podemos decir cualquier cosa, pero si buscamos estas cosas para decirlas, los podemos decir con suavidad, con dulzura, y no vamos a herir a nadie de esa manera. Seguimos con la sinceridad. Es triste, pero la falta de sinceridad destruye relaciones. Pablo tuvo que reprender a la iglesia en Corintio por su pasivo código de silencio. Y este código que permite la inmoralidad dentro de su comunidad. Como no había nadie con suficiente valor para enfrentar este tipo de conductas, Pablo les dice en Primera de Corintios 5 del 9 al 12 nos dice, en la carta que les escribí antes les ordené que no tuvieran nada que ver con las personas que tienen relaciones sexuales prohibidas. No quise decir que se apartaran totalmente de ellas, pues para no juntarse con personas así, ustedes tendrían que salir del mundo, de este mundo. No podrían apartarse totalmente de los que siempre desean más de lo que tienen, ni de los ladrones, ni de los que adoran a ídolos, ni de los borrachos, o de los que hablan mal de los demás. Lo que quise decir, dice Pablo, fue que no deben tener amistad con los que dicen que son cristianos, pero en realidad son malvados, son unos malvados. Con personas así ni siquiera deben sentarse a comer. A mí no me toca juzgar a los que son de la iglesia, y a Dios los juzgará, pero ustedes sí deben juzgar a los de la iglesia y hacer lo que dice la Biblia. Echen lejos de ustedes al pecador. ¿Qué es lo que quiere decir Pablo aquí? Quiere decir que él no está en contra de que existan personas malvadas a nuestro alrededor, porque eso vamos a encontrar siempre. Lo que dice es que nosotros debemos, o sea, no juzgarlos por lo que hacen, pero hacer lo que dice la Biblia, alejarnos del pecado cuando persiste. ¿Y qué es lo que dice? Que no tenemos que tener amistad con los que dicen que son cristianos, pero son malos, son malvados, siguen con su vida anterior y no quieren oír. Si ya le has dicho una, dos veces y no ha cambiado, pues aléjate de esa persona, porque puede traerte conflictos a futuro. Ahora vamos con otro requerimiento, que es la humildad. Cultivar la vida en comunidad requiere de humildad y nada destruye la comunión tan rápido como la arrogancia, la autocomplacencia y el orgullo empedernido. La gente orgullosa, arrogante, que se creen mamá de Tarzán, mejor dicho, la última Coca-Cola del desierto. El orgullo, ese es el que genera eh, esas murallas entre las personas. En cambio, la humildad construye puentes, el orgullo destruye, separa. La humildad es como el aceite que suaviza las relaciones y lima asperezas. Por eso la Biblia nos dice en Primera de Pedro 5:5, la segunda parte, nos dice, todos deben tratarse con humildad. Pues la Biblia dice, Dios se opone a los orgullosos, pero brinda su ayuda a los humildes.
Se opone a los orgullosos. Acuérdense cuál fue el pecado de Satanás. Fue el orgullo y tratar de ser como Dios. No vamos a caer en ese pecado. Necesitamos llenarnos de humildad, ¿no? Porque Dios se opone ante el orgullo. Y como decía, pues el orgullo es como el aceite que suaviza las relaciones, lima asperezas. La vestimenta apropiada para una comunión de unos con otros es una buena actitud, una actitud de humildad. Y el resto del versículo que nos dice que Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Este es el otro motivo por el que debemos ser humildes. El orgullo bloquea la gracia de Dios, bloquea la gracia de Dios. En nuestra vida, la que necesitamos para crecer, cambiar, sanar y ayudar a los demás. Recibimos la gracia de Dios cuando reconocemos con humildad que la necesitamos. La Biblia nos dice que ser orgullosos es oponernos a Dios. Es una manera necia y peligrosa, ¿no? Aquí nos dicen Romanos 12:16, vivan siempre en armonía y no sean orgullosos, sino traten como iguales a la gente humilde. No se crean más inteligentes que los demás. Podemos desarrollar humildad de manera práctica, reconociendo nuestras debilidades, siendo tolerantes con debilidades de otros y estando dispuestos a ser corregidos y destacando lo que hacen los demás. Pablo en este versículo nos habla claramente que no nos creamos más inteligentes que los demás. Esto no quiere decir que nos hagamos de menos, sino que conservemos esa humildad para poder mirar más bien a los demás. En Filipenses 2 del 3 al 4 nos dice, no hagan nada por orgullo o solo por pelear. Al contrario, hagan todo con humildad y vean a los demás como mejores a ustedes mismos. Nadie busque el bien solo para sí mismo, sino para todos, sino para todos. Así que la humildad no es pensar menos de mí mismo, sino pensar menos en ti mismo. Es diferente. No es pensar menos de sí mismo, sino pensar menos en ti mismo. La humildad es pensar más en los demás y las personas humildes se interesan tanto en servir a otros que no piensan en sí mismas, sino en cómo sirvo a los demás. Y ahí se va mi orgullo, porque estoy pensando en los demás más que en mí, ¿no? Otro requerimiento es la amabilidad. La cortesía, la amabilidad consiste en respetar nuestras diferencias, en tener consideración por los sentimientos de otras personas y ser tolerantes con las que nos molestan. Hay personas que son así, ¿verdad? Que uno mismo no tolera mucho porque se dice, no tenemos esa química. Hay mucha gente así alrededor nuestro. Y la palabra de Dios dice en Romanos 15:2, ¿qué es lo que dice? Todos debemos apoyar a los demás y buscar su bien. Así los ayudaremos a confiar en Dios. No pienses mucho en ti, sino piensa en los demás. Que puedes ayudarle con ti, con tu sonrisa,
con tu palabra apropiada en el momento apropiado, a esas personas incluso molestas a tu alrededor. Y en Romanos 15:2 nos dice eso, ¿no es cierto? Nos dice que pues busquemos su bien, el bien de todos. Y en Tito 3:2 nos dice, no deben hablar mal de nadie ni discutir, deben ser amables con todos y mostrar humildad en su trato con los demás. En todas las iglesias y en cualquier grupo pequeño, grande, mediano, siempre, pero siempre hay un hito, una personita difícil, aunque sea una. A veces hay más. A veces estas personas pueden tener necesidades emocionales que tú no conoces, necesidades especiales profundas. Pueden tener inseguridad. Puede ser por costumbres irritantes que trajeron desde su casa. No entendemos la razón, el por qué son así de difíciles. Pueden haber tenido un pasado difícil, conflictivo, o hábitos sociales que no desarrollaron nunca. Entonces podríamos llamar a estas personas, miren bien, NGE. ¿Qué quiere decir? NGE. N de necesitan. La G, gracia. Y la E, extra. Son personas que necesitan gracia extra. Y Dios las puso a tu lado. ¿Por qué será? Esas personas difíciles de tratar, que necesitan esa gracia de tu parte, una gracia extra. Y Dios las puso ahí en medio, tanto para nuestro beneficio como para el beneficio de ellas mismas. Y son como una oportunidad para nuestro crecimiento, para irnos limando en nuestro comportamiento. Y ponen a prueba la comunión, a veces la paciencia de nosotros. Y te voy a hacer una pregunta. ¿Las amamos como hermanos y hermanas y las tratamos con dignidad, aunque sean difíciles? Es una buena pregunta, ¿verdad? Y tenemos que llegar a eso, a ser amables, tratarles con dignidad, a esas personas que necesitan gracia extra, no solo a las fáciles de tratar, sino a las personas que necesitan esa gracia extra. Seguimos con la amabilidad. Los miembros de una familia no se aceptan porque sean inteligentes, porque sean hermosos, porque sean talentosos, no. Se aceptan porque pertenecemos a la misma familia, ¿sí o no? Aunque el hermano sea flaco, flacucho, pelado, gordito, no importa, es de mi familia y le amo, igualito. Defendemos, protegemos a nuestra familia porque es nuestra familia. Igualito es con la familia de Dios. Uno de sus miembros puede ser algo tonto, pero es de nuestra familia y de la misma manera, la Biblia nos dice en Romanos 12:10, ámense unos a otros como hermanos y respétense siempre. No dice respétense cuando sea necesario, siempre. Respétense siempre. Lo cierto es que todos tenemos nuestras manías, nuestros caprichos, pero la comunidad no tiene nada que ver con compatibilidades. La base de nuestra comunión es nuestra relación con Dios. Somos una familia, mis hermanos, una familia de fe. Y como alguna vez ya les había comentado, nosotros desde aquí ya estamos en un examen porque tenemos que vivir toda una eternidad juntos, a veces soportándonos, pero juntitos. Así que desde ya tenemos que empezar con nuestro examen, ¿no? De paciencia, de amor, de amabilidad.
Y una de las claves para la amabilidad es conocer los orígenes de una persona. Descubre la historia, por qué es así esa persona. Y cuando sepas lo que esa persona ha atravesado en su vida, vas a ser más comprensiva. En lugar de pensar en todo lo que todavía tiene que aprender, pensarás en todo lo que ha pasado y lo que ha progresado hasta hoy. A pesar de todo, nosotros tenemos que pensar en que su pasado no tiene que seguir cargándolo y nosotros vamos a ayudarle a eso. No vamos a poner más carga a esas personas que necesitan esa gracia extra. Otro aspecto de la amabilidad consiste en no subestimar las dudas ajenas. El hecho de que no tengamos determinados temores no quita la validez a esos sentimientos. La comunidad verdadera se produce cuando la gente se siente suficientemente segura para poder expresar sus dudas, sus temores, con la certeza de que no van a ser juzgados. Porque si piensan, no, este como es medio chismosito, me va a juzgar y me va a ir a poner en, digamos, me va a abrir ante todo el mundo lo que yo le he contado. Y si eso sucede, nunca más te va a poner confianza en ti. Entonces no tenemos que estar juzgando a nadie y una de las cosas de la amabilidad es eso, no estar juzgando. Otro requerimiento es la confidencialidad. Para que las personas sean sinceras y expresen sus más profundas penas, necesidades, sus errores. Si alguien te cuenta un error, algo que pasó, no es para que tú vayas y comentes a todo el resto de la iglesia. Se requiere una condición, una atmósfera segura que las haga sentirse cálidas, aceptadas y donde puedan desahogarse con confianza. La confidencialidad no implica permanecer en silencio, no. Si nuestro hermano o hermana está en medio de un pecado, ya hablamos sobre eso, tenemos que hablarle con amor. Y significa que lo que se expresa dentro del grupo, incluyendo este grupo, no tiene que salir afuera de este grupo, que el grupo tratará el asunto internamente y nadie saldrá a contar a todo el mundo como un chisme, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios odia los chismes, sobre todo cuando se los disfraza superficialmente como pedidos de oración. En Proverbios 16:28 nos dice el Señor, el que es malvado y chismoso provoca peleas y causa divisiones. Cuidado con los chismes, mis hermanos. No es tan sencillo. Y a Dios le desagrada sobremanera el chisme. Al chismoso no le tolera. Los chismes provocan sufrimiento, divisiones, destruyen la comunión. Y Dios es muy claro al respecto en Tito 3:10. Nos dice, a los que están peleando en la iglesia, llámales la atención una o dos veces. Si no te hacen caso, apártate de ellos. Llamarles la atención, sí, pero si mismo persisten en la conducta, pues ahí nos vemos, ¿no es cierto? O sea, sigue tú tu camino, que yo sigo el mío. Pero primero tengo que redarguirlo. ¿A quién? A los que causan divisiones. Y estas personas pueden enojarse, abandonar el grupo, irse de la iglesia, todo pueden hacer. Porque cuando se les amonesta por las acciones divisivas, la gente muchas veces hace estas cosas. Pero el compañerismo de la iglesia es más importante
que cualquier individualidad, cualquier persona que se puede enojar. Si se enojan porque no quieren salir del pecado, bueno, pues que se enojen. Si se van, bueno, que se vayan. Yo ya les he dicho lo que es la verdad con amor y todas las maneras. No han querido, bueno, pues ahí sí, sigan nomás, ¿no? Otro requisito es un contacto frecuente. Debes tener contacto con la gente, con tu iglesia, con los hermanos de la fe, y que sea un contacto frecuente y regular con el grupo, con tu grupo, ¿no? Para construir una comunión genuina, para cultivar una relación se requiere tiempo. Como vimos en otra clase, amor se define como tiempo. Y la Biblia nos dice en Hebreos 10:25, no dejemos de reunirnos como hacen algunos. Al contrario, animémonos cada vez más a seguir confiando en Dios. Y más aún cuando ya vemos que se acerca el día en el que el Señor juzgará a todo el mundo. Debemos desarrollar el hábito de reunirnos. Un hábito es algo que hacemos con frecuencia y con regularidad. Eso es un hábito. No de vez en cuando, no como dice Julio Iglesias, a veces sí, a veces no. No, aquí en este grupo, todos los jueves nos podemos reunir, no ocasionalmente. Debemos pasar tiempo juntas, mucho tiempo, para construir relaciones sólidas. Por eso la comunión es tan superficial últimamente en la gente, en muchas iglesias justamente, porque no pasamos suficientemente tiempo juntos. Y cuando nos reunimos, por lo general, pasamos ese tiempo escuchando hablar a una sola persona, como ahorita. La comunidad no se construye sobre la conveniencia. Nos reuniremos cuando nos parezca necesario. No, no es eso, no es así, sino que se apoya en la convicción de que la comunidad es necesaria para la salud espiritual. Si deseas cultivar una comunión verdadera, eso implicará reunirte incluso cuando no tengas ganas de reunirte, porque estás convencida de que es importante. Aquí vemos en Hechos 2:46 que los primeros cristianos se reunían todos los días, no los jueves, todos los días. Y déjenme leer, dice, no, dice, además, todos los días iban al templo y celebraban la cena del Señor y compartían la comida con cariño y alegría. Todos los días. Para tener comunión, debes invertir tu tiempo para tener una buena comunión con los hermanos. Así que mis hermanas, este ya es el, la conclusión, digamos, de todo lo que hemos hablado en esta noche. Cultivar la vida en comunidad requiere contacto frecuente. Si eres miembro de un pequeño grupo o clase, como este, que es el grupo de Mujeres Sabias Noche, yo te animo a que hagas un pacto con este grupo que incluya estas 9 características que están aquí y expresaremos nuestros verdaderos sentimientos. Eso es autenticidad. Nos animaremos unos a otros. Eso es la reciprocidad. Nos apoyaremos unos a otros. Es la compasión. Nos perdonaremos unos a otros. Es la misericordia.
Hablaremos la verdad en amor. Eso es la sinceridad. Reconoceremos nuestras debilidades. Esa es la humildad. Respetaremos nuestras diferencias. Es la amabilidad. Y no andaremos en chismes. Es la confidencialidad. Haremos del grupo una prioridad. Es la frecuencia. Si tienes todas estas características al leer esta lista, te va a resultar obvio por qué la comunión genuina es tan poco corriente y consiste en formarnos en interdependencia el uno con el otro. Sin embargo, los beneficios de compartir la vida juntos superan largamente los costos y nos preparan para esa vida eterna juntas, mis hermanas, juntas. Eso es el tema de hoy sobre cultivar la vida en comunidad. Me parece un tema tan importante porque necesitamos entender esto para poder manejar las situaciones, las relaciones unos con otros con verdad, con sinceridad, con amabilidad. Amado Dios, te damos gracias en esta noche por permitirnos escuchar tu palabra y saber que necesitamos los unos de los otros, que requerimos esa, esos requisitos que tú nos has dado en esta noche para vivir y convivir con amor y como tú quieres que vivamos para ti. Necesitamos de ti, de tu amor, de tu gracia y sé que nos sigas dando esa luz para poder seguir haciendo tu voluntad. Gracias, mi Dios, por cada persona que se encuentra en este lugar, a la que tú has hablado a su corazón. Quita velos, Señor, y permite que hayan comprendido lo que tú quieres que hayan escuchado y entendido. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, mis queridas hermanas.